Para mí la nueva normalidad es algo desconocido. La entrega 93 de los Oscars será pospuesta debido a la pandemia. El tradicional Festival de Música y Arte de Coachella en California quedó cancelado. El cierre de teatros como medida de prevención ha remarcado la fragilidad del sector cultural en México. Puede verse como un negocio lujoso, pero no lo es. Tiene la misma mecánica de una pequeña y mediana empresa. El cálculo es que son cerca de 30 millones de boletos que no se van a vender. Agredida en la Gustavo Madero, solamente 11. El inicio de la fase 2. Quedan cerrados o no podrán realizarse eventos masivos en las iglesias, cines, teatros, deportivos, zoológicos, sin público, sin aplausos, a 2 metros de distancia, cero dulcería, cubrebocas, salas semivacías. Así pinta el futuro inmediato para la industria del entretenimiento. 3 meses cerrados y los cines, los teatros, los auditorios no saben cuándo ni cómo reabrirán sus puertas. No saben ni cómo ni a cuántas personas recibirán en sus butacas. Soy Enrique Hernández Alcázar en un nuevo episodio para escucharnos, abrazarnos y conversarnos. Porque estaremos en una nueva realidad, pero aislados nunca. Un podcast de Ruido en la Red. Lejos de los escenarios atiborrados, los reflectores, los músicos en escena, los telones subiendo y bajando, María ha optado por vivir la cuarentena con pausa y sin prisa. Aunque extraña la vida en las tablas, cantando y bailando para su público, ha encontrado en las redes sociales otra manera de compartir su talento y sus momentos confinada. Hola, yo soy María León, soy cantante, actriz, compositora, bailarina y comediante de closet. María ha ido del descanso a la ansiedad, pasando por la angustia, como tú o como yo lo hemos hecho en esta pandemia. Y todavía no imagina cómo será la reapertura de los conciertos, del teatro, de sus shows. Fíjate que he tenido varias etapas, Enrique. He pasado desde el momento del descanso, porque justo cuando nos tocó parar de lleno, estábamos terminando de preparar los últimos detalles para el Teatro Metropolitan, con Chicago el musical haciendo entre 7 y 8 funciones a la semana. Entonces los primeros días sí fueron de descanso, o sea, mi cuerpo sí necesitaba parar. Llevo muchos años sin detenerme, ni siquiera 2 semanas. Entonces le cayó a mi cuerpo como si fuera mucha carga de mucho tiempo. Después de eso ya empieza un poco mi parte inquieta, ¿no? Mi parte de hiperactividad, a tratar de crear mi rutina dentro de un mismo espacio. Y sobre todo la parte de la convivencia. Yo estaba muy acostumbrada a trabajar con gente todo el tiempo, ya sea en el teatro, con mi equipo, con mis bailarines, con los músicos. Realmente salía muy temprano de casa a tomar clases, a trabajar, a estudiar, entrevistas, y llegaba en la noche tarde, prácticamente a darle una vuelta a mi perrita y a dormir. Entonces, ahora que estaba en casa, a veces la cuestión más superflua de cómo han sido mis actividades, pero si nos vamos también a esa parte espiritual, esa gratitud que cada día se vuelve mucho más creciente, de tener salud, de que la gente que tenemos alrededor esté bien, esté sana, de cómo trabajamos con nosotros mismos. O sea, a mí me ha costado mucho trabajo estar sola. Tengo mi perrita adoptada, pero también a veces me aplica la sana distancia y no quiere estar conmigo. Pero
el estar conmigo me ha costado mucho trabajo. Y eso tiene que ver con aprender a respirar, aprender a estar en el presente. Yo coincido con mucha gente porque he estado leyendo varias cosas sobre la ansiedad, sobre la depresión, que no estamos acostumbrados a vivir nuestro presente. Estamos muy acostumbrados o a pensar en el pasado, que eso tiende a darnos depresión, o a estar pensando en el futuro, que eso nos genera ansiedad. Y el único momento en el que realmente podemos encontrar una paz absoluta es estando presentes. Y igual puede sonar muy efímero y muy ilusionista lo que te digo, pero es real. Y esta pandemia me ha llevado a entenderlo y a entenderlo a las buenas y a las malas, ¿no? Y por otro lado, también agradezco que la música me permita ser parte de algunas soluciones e iniciativas que se han llevado a través de diferentes fundaciones para aportar un granito de arena, donde la música sí nos define como artistas, sí nos genera una carrera, sí en algún momento hasta alimenta nuestro ego, pero que también tenga una función social. Hola, yo soy Juan Ríos, soy actor, escritor y director de teatro. Me preguntan que cuándo creo que se reactive el entretenimiento en la Ciudad de México, y quisiera ser más optimista al respecto, pero calculo que hacia finales de año. Los protocolos de seguridad y de sanidad que sugieren las autoridades son prácticamente inviables para la comunidad de productores y en general para la gente de teatro. Son muchas personas las que participan para que este mecanismo tome vida y se lleve a cabo. Es difícil pensar en cupos limitados de 30 o 50% incluso para que los productores recuperen lo invertido, así que siendo optimista, calculo que para noviembre, medio optimista para diciembre, y la verdad veo complicado que además el público quiera volver pronto, aunque debe estar sediento y ávido de entretenimiento por un lado. También la sociedad está gastada y desgastada. Esperemos que pues el gobierno, tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal, hagan algo para incentivar la presencia del público y que sea con las reglas sanitarias pertinentes. No depende solo de ellos, depende también de nosotros. Depende de nosotros cuidarnos, estar prevenidos, estar atentos y sobre todo no tener miedo. Creo que la mejor manera de enfrentar esta pandemia es sí con mucha precaución, prevención y cuidado, pero también con valentía, siendo proactivos y siendo conscientes. Un saludo, Enrique, y saludos también a todo tu auditorio. ¿Y cómo se imagina María León que van a ser ahora los conciertos, las obras de teatro, las idas al cine, las filmaciones? ¿Cómo va a ser su carrera después de la cuarentena, después de la pandemia? Pues yo creo que sí va a tardar en reactivarse. O sea, hay mucha gente que tiene mucho miedo, hay mucha información que solamente genera incertidumbre, pero no pasa nada. O sea, de alguna manera siempre el arte yo creo que es como la naturaleza, ¿no? O sea, encuentra su forma de sobrevivir de alguna u otra forma, porque es necesaria para la sociedad, es necesaria para sensibilizar, para generar catarsis, para generar compañía, empatía, es básica. Entonces, o sea, me ha tocado hacer colaboraciones con artistas en otros países, como con Vanessa, esta brasileña, que en cuanto esto se active, nunca hemos cantado juntas esta canción. Entonces, parte de eso también es volvernos a encontrar. A lo mejor me toca viajar a Brasil,
subirme a un escenario con ella a cantar. De entrada también está mi Teatro Metropolitan, que todavía está para el 10 de octubre, pero bueno, dependemos 100% de lo que sea más recomendable para nunca poner en riesgo a la salud de la gente. Pero jamás será igual un auditorio lleno a un auditorio separados por la sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sientes que va a ser un concierto después? En mi vida he tenido fortuna de cantar para lugares vacíos y cantar para lugares llenos. Y lo que me queda claro es que primordialmente está la seguridad de la gente. Si la seguridad de la gente es que de pronto exista una persona cada 2 días, otra persona cada 2 días, en absoluto tiene que afectar el cómo yo me desenvuelva como artista. Porque tú sabes, o sea, cuando tú das una función o un concierto, por estadística, igual en esto será menor la estadística, pero por estadística siempre hay una persona que te va a ver por primera vez y siempre hay una persona que es el último show que va a ver en su vida. Entonces no puedes darte el lujo de no dar tu máximo esfuerzo para cualquiera de esos casos que sea, o para si quieres ponerte en cuestiones económicas, quien gastó por un boleto tuyo, quien te ha seguido desde siempre, quienes son responsables de lo que tú eres. O sea, no hay manera de medir lo que merece la gente en base a la gente que vaya o no vaya. O sea, siempre, y yo sé que tú estás acostumbrado a eso, a dar tu máximo siempre. Me tocó hacer versátiles donde nadie me pelaba, donde tenía 16 años, cantar en bares donde me aventaban hielos y chelas, y me tocó cantar en bares donde cantaba Baracunata y Raza Maldita y La Balada y esas canciones que a lo mejor no las sentía tan mías, pero estar en un escenario es una bendición y es un acto de generosidad que tiene que fungir como tal. Entonces no sé cómo va a ser, no sé si va a ser desde los coches, no sé si va a ser con medio teatro lleno, no lo sé, pero una de nuestras misiones como artistas es que el regreso a la normalidad venga con la misma ímpetu de entrega que siempre ha sido estar en un escenario. Pero está muy golpeado, María León, en la economía, el bolsillo de algunos productores, de algunos artistas, de los integrantes del staff, de los técnicos, de los ingenieros de audio, de luces, ¿no? ¿Es la economía lo que más te preocupa? Independientemente de los rebrotes que puedan existir a nivel salud, sobre todo para mis papás, sobre todo para la gente grande, obviamente la cuestión económica, o sea, creo que eso va a afectar mucha tensión social en muchos aspectos, muchos desajustes. Obviamente, bueno, por la cuestión política y que estamos viviendo, toda la fuga de capitales apunta para esta cuestión crítica económica que nos procede. Y no sé, o sea, yo he tratado un poco yo sigo pagando el sueldo a la gente que trabaja conmigo, a mis músicos les pago un concierto al mes, aunque no lo tengamos. Está difícil también para mí, porque sabes que en el teatro y bueno, todo el mundo cree que estamos en la tele, ganamos mucho dinero, pero la realidad es que nosotros, pues, o sea, mucho es de amor al arte, y tú lo sabes, y lo que trabajamos, pues también lo destino a la gente que también trabaja conmigo, porque tengo fe en que cuando esto vuelva a la normalidad, voy a poder recuperarlo, porque vamos a tener muchos shows y vamos a tener mucho trabajo, pero la industria de la música también, sí, hay muchas cosas que me preocupan, me imagino que a ti también y a todos. ¿Y qué es lo que más extraña María León de su vida, de la vida de un artista antes de esta cuarentena? ¿Qué es lo que más extrañas? Ir al teatro lo extraño mucho, esa experiencia irrepetible de lo inmediato, que aunque vayas otro día es diferente, eso lo extraño mucho. Obviamente los conciertos también, ¿no? El tener ese contacto con el público, hay algo que pasa, una complicidad que solamente pasa ahí y que de pronto te hace tener fe en que todo va a estar bien, por alguna razón. No sé si la música refleja bondad, si refleja libertad, si refleja todo junto. Y la otra cosa es echarme mis drinks con mis amigos. O sea, la verdad nunca salíamos, yo no soy mucho de salir a muchos lugares, soy bastante hogareña.
pero sí me gusta hacer reuniones en mi casa, me gusta ser anfitriona, me gusta poner unos mezcales en la mesa con chilito y luego otros con cacao molido y hacer como catitas ahí, decirles, mira, pruébalo con este, chismear y reírnos y de pronto sacar la guitarra y cantar. Pero dime algo, ¿también te ha dejado algo positivo estar encerrada en tu casa? Me gusta estar componiendo constantemente, pero nunca tengo tiempo, siempre lo hago con prisas, entre función y función. Entonces ahora que he estado tranquila, me estoy juntando con Marcela de la Garza, una súper autora y una tipaza, y llevamos ya más de 60 días componiendo todos los días una canción. Y estamos haciendo un disco de cumbia. No sabes la diversión, no sabes el aprendizaje, y lo estamos haciendo con diferentes autores, y todo parte de la iniciativa de que todos queremos bailar y salir y fiestar, y esta cuarentena me ha llevado a eso, ¿no? A que quiero crear música para que la gente se lo pase bien, porque tú sabes que para mí también la danza es algo muy importante, y generar esta conexión música-danza es algo ganador. Entonces en eso estamos. Ya grabé 14 demos de las 60 canciones, el lunes que entra grabo otros 20, y yo creo que quedarán unos 30 de las 60 canciones que yo creo que son las mejores, para escoger entre todos, para hacer como que un proceso donde pueda incluir a diferentes personas. Me gustaría también incluirte a ti, que me dieras tu opinión sobre lo que ando haciendo, a ver cuál te gusta más. Pero ha sido un proceso muy padre, y te juro que es lo que me motiva a levantarme todos los días a ser productiva, porque tú sabes que a todos nos da, como dicen el guayabo, ¿no? La tristeza, la chipileza. Pues sí, se me va a quitar la chipileza si me invitas, pero ¿cómo vas con las redes sociales, María? Tienes un montón de seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram sobre todo. ¿Cómo le haces para quedarte al margen, por lo menos, de la opinión de todas las noticias que hemos seguido? Siempre la gente busca al líder de opinión o al famoso para que opine de todo. ¿Tú cómo le haces? Sí, al principio sobre todo más la ansiedad, la tristeza y un poco la impotencia cada vez que leo las noticias. O sea, eso es algo inevitable. Sin embargo, me gusta muchas veces reservarme mi opinión diaria y solamente ponerme en pro de las protestas o los movimientos que vayan a tener alguna solución para lo que yo creo. Pero en general me gusta que mis redes sean parte del entretenimiento y del descanso. O sea, que con todas las noticias que pasen, cuando la gente haga el scroll para ver diferentes cuentas, ya sea en Instagram o Twitter, que cuando me lean o me vean, sea algo que les genere un descanso de todo lo que está pasando. Pero claro que sí, y sobre todo porque en esta soledad de pronto extraño a mis papás, los pienso, extraño a la gente que quiero. Tengo muchos amigos en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que conocí a raíz de Chicago el Musical, donde de pronto me cuentan historias de gente, artistas que se han quedado sin extremidades por el virus, gente muy joven que se ha ido enfermando. Entonces, realmente, pues sí, o sea, me genera mucha impotencia todo lo que está sucediendo, y trato de distraerme con, ya sabes, el ejercicio, el pole dance, creando clases en línea, conciertos desde mi sala, conciertos desde el baño, o sea, lo que puedo. Pues muchas gracias, María, por estos minutos para este espacio. Te mandamos besos, abrazos, apapachos. Gracias, María León. Claro que sí, Enrique, muchas gracias. Igualmente, te mando muchos besos, guapo. Hola, soy Miguel Santarrita, soy actor y director de escena, de teatro y de ópera. Y tengo sentimientos encontrados acerca de lo que está pasando y el futuro para la industria del entretenimiento en esta pandemia. Ensayé como actor por meses una obra que hicimos solo 4 previos y nunca llegó a estrenarse, y no sabemos cuándo la vamos a poder hacer. También tenía una ópera por venir en el Palacio de Bellas Artes, y no sé si la vamos a poder hacer, ya que su estreno está programado para octubre. Y de hacerse en octubre, el aforo va a ser del 30% del Palacio, y pues eso es esperanzador y a la vez preocupante, ¿no? Entristecedor. También a veces, cuando estoy de buenas, pienso que el público latino, una vez que abran los teatros y los cines, va a correr hacia los teatros, a verse reflejado, a esta necesidad humana, pues de seguirse viendo, de seguirse reconociendo en las artes escénicas. Y a veces pienso que estamos lejos de ese lugar. Por fortuna hemos encontrado nuevas maneras de llevar a cabo este acto de comunión,
como lo es la propuesta de tercera llamada Live Online Now, entre muchas otras que están surgiendo en este país y en todo el mundo, para poder seguir pues haciendo teatro, haciendo lo que más nos gusta, actuando o dirigiendo. Estas nuevas dinámicas no involucran a todos, no se ven todos los departamentos pues dentro de esta dinámica, porque pues no podemos involucrar a escenografía o a vestuario, porque pues son actividades que requieren del encuentro. Al final, las artes escénicas son un deporte de contacto. Con esto quiero decir que van del encuentro entre los actores, con el equipo creativo y al final pues con el público. Espero que regresen pronto y que poco a poco nos demos cuenta que las artes escénicas y la cultura en general, y específicamente hablando del teatro, no son un lujo, sino una necesidad humana, y que eso lo tenga claro tanto la sociedad como el gobierno. Y muchas gracias, Enrique, por este espacio de libertad y de sinceridad ante esto que casi siempre estamos nosotros dándole vueltas en nuestras cabezas y que a veces nos quita el sueño. Poderlo decir en voz alta es liberador. Abrazo a todos. A pesar de su ansiedad, la pandemia le permitió explorar otros caminos, darse un detox de las redes sociales y de la opinión consuetudinaria. Luis Gerardo le ha echado ojo a otras formas de manifestarse, de luchar por causas superiores como el medio ambiente, para no angustiarse más sobre el regreso de la industria del entretenimiento a esta nueva realidad. Soy Luis Gerardo Méndez y soy actor y productor. Oye, Luis Gerardo, ¿cómo te ha tocado vivir esta pandemia, estos días de confinamiento, esta reflexión sobre la conexión, el mundo, el aislamiento, estar con uno mismo? Pues ha sido una montaña rusa, Enrique. O sea, como que ha habido días muy buenos, ha habido días muy malos. Mi confinamiento ha sido pues un poquito particular. El primer mes estuve en la Ciudad de México, creo que fueron casi 6 semanas que estuve en mi casa en la Ciudad de México. Después me fui a una casa de un amigo en Valle de Bravo, como para salir un poco de la ciudad y ver árboles y ver bosque, porque a mí sí me costó mucho trabajo estar encerrado en la casa. Y ahorita estoy en Tulum. Llegué hace unos días porque vinimos a hacer un video para la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Como sabes, hace algunos días el gobierno de la República anunció un recorte del 75% para muchísimas dependencias gubernamentales, y entre ellas incluidas la CONAMP, y a ciertas instancias gubernamentales este recorte las vuelve pues prácticamente inoperantes, como la CONAMP, porque justamente es recortarles dinero de manera de que los guardaparques ya ni siquiera tienen gasolina para poder salir en las lanchas a ver si hay pesca furtiva o este tipo de cosas, ¿no? Entonces vinimos acá a la Riviera Maya a hacer un video en Puerto Morelos como para tratar de sensibilizar un poco sobre el trabajo que hace la CONAMP, ¿no? Porque mucha gente ni siquiera sabe que existe la CONAMP. Yo me incluyo, sabes de la Semarnat y sabes de Greenpeace y sabes de un montón de cosas, pero la CONAMP desafortunadamente no tiene tanta visibilidad, ¿no? Y nos parecía importante, pues eso, como hacer una pieza donde la gente se enterara un poco más de lo que hace la CONAMP, de lo que hacen al proteger las áreas naturales protegidas, ¿no? Y porque es importante que estas personas que se encargan de cuidar lo más importante que tenemos en el país, que es la biodiversidad, pues tengan recursos necesarios para defender las áreas naturales, ¿no? Oye, en esas reflexiones, finalmente, este punto de la naturaleza ha sido importante en estos días de pandemia, ver cómo las especies animales regresan a donde no está el hombre por el confinamiento. ¿Qué te dice todo esto? ¿Seremos una mejor especie una vez que pase todo esto o no aprenderemos otra vez una lección como esta? Yo no lo sé, Enrique. Me cuesta mucho trabajo pensar que somos tan que vamos a regresar siendo seres de luz y de bondad y de ecología cuando se acabe esto. A mí me parece que pues es difícil cambiar, ¿no? Pero es importante como llevarse cosas y reflexionar. No sé, yo pienso mucho en
si nos hemos dado cuenta en este confinamiento, por ejemplo, de la importancia de los parques, ¿no? Y lo poco que fueron relevantes o importantes los centros comerciales, ¿no? Durante la pandemia. O sea, a mí me cambió mucho ese punto de vista de la Ciudad de México. Digo, siempre he odiado los centros comerciales y siempre he pensado que hacen falta parques en la Ciudad de México, ¿no? Pero ahora con el confinamiento y con el coronavirus fue muy evidente, ¿no? La falta que hacen tener ese tipo de espacios, porque a los únicos lugares a los que podíamos acudir, o los primeros lugares que se empezaron a abrir en lugares como Londres, como en Madrid y demás, entre más leo y más me documento sobre el coronavirus, todas las estadísticas y los reportajes hablan de que los lugares más sanos, o los lugares de menos riesgo, pues son justamente los espacios abiertos, ¿no? Los parques, ¿no? Es a donde la gente puede ir de pronto a correr o a pasar un picnic con los amigos a su sana distancia y demás. Ahí el índice de contagios es muy, 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 muy bajo. Y pues yo me cuestiono cuántos parques tenemos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, y cuántos centros comerciales hay, ¿no? Ahora los centros comerciales pues son los lugares más peligrosos, ¿no? Porque pues estás en un espacio cerrado, con aire acondicionado, sin buena ventilación. Entonces, pues ¿quién quiere ir a meterse a ir de shopping, ¿no? Y pues desafortunadamente en la Ciudad de México tenemos muy pocos parques, ¿no? Entonces creo que esas reflexiones pues también son interesantes, ¿no? Y creo que habría que replantearnos la próxima vez que veamos que se piensa abrir un centro comercial en la Ciudad de México, pues cuestionarlo muchísimo, ¿no? Estos acontecimientos extraordinarios como el coronavirus creo que nos zarandean, nos despiertan, nos mueven de nuestra zona de confort, y evidentemente es un momento en el que hay reflexiones y en el que hay como despertar de conciencia hacia cosas que realmente no vemos todos los días, porque estamos, pues eso, muy sedados y muy dormidos por nuestro trabajo, por nuestro día a día, por nuestra cotidianidad. Entonces, creo que lo importante es, pues eso, escucharnos, ¿no? Y como observar esas revelaciones, ¿no? Esos momentos de claridad que tiene uno, ¿no? En estas circunstancias y aprovecharlos, ¿no? O sea, a mí lo que me pasó con el coronavirus fue como entender y hacerme cargo de mi privilegio, pues, ¿no? O sea, de decir, está cabrón que yo sí me puedo quedar en mi casa, ¿no? Que yo puedo darme el lujo de no tener que salir a trabajar 3, 4, 5 meses, ¿no? Por mi situación socioeconómica, por a lo que me dedico, por lo que sea, ¿no? Y entonces estoy bien, ¿no? Mis problemas son que me da ansiedad de estar encerrado, ¿no? De que a lo mejor extraño estar en un escenario o estar en un set, pero mis necesidades básicas, ¿no? Mi pirámide de Maslow, los primeros bloques de esa pirámide están completamente satisfechos, ¿no? Y a partir de entender eso, pues también entender que tienes que ayudar, ¿no? O sea, que hay muchísima gente que no está en esa situación y que es tu obligación tender una mano, y puede ser de muchísimas maneras. No tienes que hacer una fundación, ¿no? Que se encargue de bla, 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 o no tienes que hacer una campaña que transforme la vida de 10,000 personas. A lo mejor nada más es eso, encargarte de hacerle el súper al vecino que ya tiene 80 años, ¿no? O hablarle por teléfono a tu amigo que sabes que tiene problemas de ansiedad, o a tus abuelos que están solos y que no pueden salir, ¿no? Pero pues también involucrarse en la medida de lo posible en ayudar en lo que más se pueda, ¿no? Y en ese sentido yo, como viendo hacia atrás, los momentos en los que me sentí más completo, más tranquilo en esta pandemia fue justo cuando me sumé a causas en las que podía hacer algo, ¿no? Desde mi trinchera, desde lo que yo conozco y desde lo que yo tengo, ¿no? Hicimos una campaña con mi mezcal, con Ojo de Tigre, de donar todas las ganancias de abril y mayo a bares y restaurantes, ¿no? Que es una de las industrias como más afectadas por el coronavirus, por ejemplo. Y pues cuando hicimos esa campaña fue muy lindo, pues fue muy lindo ir sumando gente, ir sumando a la gente de culinaria mexicana, al Bartenders Guild, ¿no? Y escuchar como lo que tenían en mente, cómo podíamos hacer que la ayuda llegara a más personas. Fue muy conmovedor, fue muy conmovedor ver la cantidad de gente que compró las botellas, sí porque querían tomarse un mezcal, pero pues también porque era la posibilidad de ayudar de alguna manera, ¿no? Entonces, eso, creo que lo más importante de esta pandemia que a mí me dejó es el salirte de ti mismo, ¿no? O sea, el salirse de uno mismo y ver de qué manera puedes ayudar al otro. A veces estamos en chinga haciendo 1000 cosas, ¿no? Y no paras de trabajar, pero
pues esto nos obligó a frenar, ¿no? Y ahí no hay ninguna excusa, es si estás detenido, de qué manera puedes voltear a ver qué hay alrededor de ti y de qué manera puedes ayudar a los que están afuera, ¿no? Me llamo Ricardo, me dedico a la comercialización de materias primas para la industria química y vivo en la Ciudad de México. Para mí la nueva normalidad es un día a día con un distanciamiento social adecuado que nos permita relacionarnos sin hacernos daño unos a otros, y lo que más me preocupa es la reactivación económica, la sana reactivación económica. Mi nombre es Arely González, soy ingeniero químico, vivo en la Ciudad de México y para mí la nueva normalidad significa una oportunidad de reiniciar con una mejor versión, con más empatía, pensando en el bien común y no en objetivos individuales, entendiendo que una pandemia paró a todo mundo, pero el pensar en los demás puede reactivarnos en todo sentido. Lo que más me preocupa es que tome mucho más tiempo encontrar alguna vacuna o medicamento y que eso retrase el volver a acercarnos a nuestros seres queridos, abrazarnos y pues retomar algunas actividades que implican contacto y estar rodeado de otras personas. Me llamo Javier Saldaña, me dedico a inclusión laboral y vivo en la Ciudad de México. Para mí, la nueva normalidad es inquietante y lo que más me preocupa es la desigualdad que esta pueda provocar. ¿Cómo ves, Luis Gerardo Méndez, a este país después de esta cuarentena o en medio de esta pandemia en términos de redes sociales y de polaridad? Justo hablando de las redes sociales, yo decidí dar 25 pasos atrás de Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea, siento que en esta pandemia todavía pues, pero al principio siento que todos éramos como versiones exacerbadas de nosotros mismos, ¿no? O sea, como que el obsesivo con la limpieza, bueno, ya era una cosa absurda, ¿no? El neurótico estaba más neurótico que nunca, el hipersensible lloraba todo el día, ¿no? A mí me pasó algo muy fuerte, ¿no? Que yo en algún momento, cuando decidí irme a Valle de Bravo, creo que fue después de las 6 o 7 semanas que llevaba en la Ciudad de México, pues decidí irme con 2 de mis mejores amigos que también estaban en cuarentena hace mucho tiempo, entonces como que no había ningún riesgo de que nos fuéramos a hacer como esta pequeña comuna, esta casa, ¿no? Y estuvimos conviviendo mucho tiempo, y estoy hablando de que es la gente que más quiero en el mundo, ¿no? Son mis amigos con los que viajamos siempre, que tenemos 20 años de conocernos y disfrutamos muchísimo estar juntos. Y nos pasó algo muy fuerte en este confinamiento voluntario que hicimos, este pequeño grupo, ¿no? Que fue que la convivencia fue muy difícil. O sea, estábamos insoportables, ¿no? ¿Sabes? O sea, llegó un momento en el que los 3 decíamos, ya me quiero ir a mi casa y estar solo, ¿sabes? Porque no estábamos de vacaciones, ¿sabes? Estábamos en una pandemia, ¿no? Y decidimos juntos irnos a pasar la pandemia en conjunto, pues, pero no es como que nos fuimos de vacaciones a echar fiesta, ¿no? Estábamos pasando por esta situación de muchísima incertidumbre, de muchísimo estrés, y pues los 3 estamos bien locos, ¿no? Y tenemos personalidades muy particulares, entonces se volvió muy difícil, ¿no? Entonces, no lo sé. Eso, o sea, esa versión, ¿no? De estar siendo una versión exacerbada de ti misma en redes sociales y en Twitter, me parece una combinación peligrosísima, ¿no? Yo veía mucha gente, pues, conocidos, ¿no? De la industria y demás, que veía sus tweets y yo me preguntaba, ¿por qué no hay alguien que les quite el celular, ¿no? O sea, ¿por qué no hay alguien que les diga, oye, güey, para de tuitear estas cosas, o sea, salte de las redes sociales porque, pues, claramente no te está ayudando, güey, porque hay una violencia muy fuerte en lo que comunicas a través de tus redes sociales cuando estás frustrado, enojado, ansioso, ¿no? Entonces creo que este momento sobre todo sigue siendo para observar, Enrique, como para callarse un poquito y
observar y entender. Cuando me invitaste a hacer este podcast, me la pienso mucho ahorita para hacer entrevistas y platicar de esto, porque en realidad ni siquiera todavía tengo un discurso, Enrique, que diga, bueno, esto es lo que pienso de la pandemia, ¿no? O esto es lo que pienso del coronavirus. Pues mi opinión sigue cambiando y sigo entendiendo cosas, ¿no? Y todavía no tengo idea de qué va a pasar. Quien te diga que ya sabe qué va a pasar con cualquier industria está mintiendo, ¿no? O sea, no tenemos manera de saber. Estamos descubriendo y estamos tratando de adaptarnos a lo que hay, ¿no? Me dio mucha paz. Un amigo me contó una historia. Una amiga cercana trabajó muchos años en las Naciones Unidas y estuvo muchas veces en países que estaban en guerra, ¿no? Y nos contó que cuando un país entra en guerra, ¿no? Los habitantes de este país empiezan a pensar, bueno, estamos en guerra, pero bueno, en un mes se va a acabar, ¿no? Pasa el mes y dicen, bueno, seguimos en guerra, pero en un mes, 2 meses esto se va a terminar. Y pasan 2 meses y pasan 4 meses y llega un momento en el que dejan de pensar que se va a terminar y asumen que esa es su realidad, que eso es lo que es su vida en ese momento y que tienen que aprender a vivir esto, ¿no? Esa es su realidad y dejan de planear y dejan de pensar en lo que sigue, ¿no? Porque es muy frustrante estar planeando para ciertos deadlines, para ciertas fechas que nunca llegan, ¿no? O que no están en tu control, que en realidad todos tus planes los estás haciendo sobre aire y sobre humo, porque no hay ninguna certeza de que esos planes se van a cumplir. Y cuando me contó esta historia, esta amiga, pues sí me cambió algo en la cabeza. O sea, sí dejé de planear claro, faltan 2 semanas, ¿no? Y Gatell dijo que el pico es el 5 de mayo. No, Gatell dijo que ya es el 20 de mayo. No, ahora dijo que es el 5 de junio. Ahora dice que es en octubre. O sea, pues entonces dejé de ver las noticias, dejé de ver estas cosas y empecé a entender, esta es mi realidad. ¿Qué hago con el tiempo que tengo hoy, no? Y qué hago que me haga sentir mejor y que además me pueda ayudar a estar más tranquilo, a ser mejor persona, ¿no? Con lo que tengo hoy, con las herramientas que tengo hoy. Y eso para mí significó, pues, ponerme a escribir, a desarrollar una nueva película. Me compré un pinche ukulele para tratar de aprender a tocar un par de canciones que llevo toda la pandemia y no me he aprendido ninguna, pero bueno, ahí está, ¿sabes? O sea, como... Exacto. ¿Y qué me funciona? Y lo que no me funciona, dejar de hacerlo. Como las redes sociales, por ejemplo. A mí me di cuenta que estar pegado de las noticias y viendo las conferencias mañaneras y las de Gatell en la tarde solo me generaba ansiedad. Entonces las dejé de ver. Ya sabía lo que tenía que saber, ¿no? Ya sabía que hay que usar cubrebocas, que hay que lavarse las manos, que no hay que estar en espacios cerrados con otra gente, ¿no? Que si vas a salir tiene que ser un espacio abierto. Y ya, con esa información es lo que necesitas. No me sirve de nada ver que el número va creciendo o bajando. En esta pandemia, Luis Gerardo, mucha gente habla de salud mental, de la angustia, de la depresión, de la ansiedad. ¿Crees que hace falta hablar más de ello? ¿Que debe dejar de ser un tabú de la sociedad? Sí, sin duda. Yo siempre lo he dicho, Enrique, yo siempre he dicho que yo desde hace muchos años tengo ansiedad, pues, o sea, no considero que tengo un problema así ya de medicarme, ni mucho menos, pero sí soy muy ansioso, ¿no? Y creo que en general la ansiedad es una enfermedad de mi generación, ¿no? Y de las generaciones más jóvenes también. Y tiene que ver mucho con las redes sociales también. O sea, está muy, muy, muy ligado, ¿no? El Instagram, ¿no? El estarse comparando todo el tiempo con lo que tiene el otro y con la vida que tiene el otro, ¿no? Y lo que no tienes tú, ¿no? Eso genera muchísima ansiedad, ¿no? Estar expuestos a esta curaduría de la vida de los demás, porque además es eso, no es una ventana a la vida de los demás, es una ventana a lo que tú quieres enseñar de tu vida, que pues generalmente son los momentos más luminosos y más brillantes, ¿no? Y pues eso no es una realidad. Yo subo una foto que me gusta de un viaje que hice en Tulum y estoy snorkeleando con delfines y dices, wow, qué increíble, pero pues no ves que a lo mejor en la mañana tuve casi un panic attack, ¿no? De no saber qué chingados va a pasar con el mundo, ¿no? O si el jueves me desperté llorando porque extraño a un amigo o trabajar o lo que sea, ¿me explico? O sea, eso genera muchísima ansiedad y creo que es importante, sí, hablarlo, ¿no? Y estudiarlo, ¿no? Y entender de dónde viene, ¿no? Oye, sé que no sabemos
nada. Ahora sí que muy filosóficamente, solo sé que no sé nada de cuándo regresemos, si los cines, si los van a adecuar, si hasta el año que entra, si ya se están filmando películas, y cómo va a ser. ¿Qué te preocupa de tu profesión, de la industria finalmente, que no se hace? Pues es muy difícil, ¿no? Ahora un actor, una actriz, pensar en una escena de intimidad, por ejemplo, pues va a estar difícil o va a ser diferente, ¿no? Pues trato de no preocuparme mucho porque pues no está en mi control, ¿no? Entonces no sirve de mucho que me preocupe. Me intriga, pues, y me llama la atención, ¿no? Ver cómo va a empezar a volver todo esto a la normalidad. Hay algunas películas que ya se están rodando, series que se están filmando. En España ya están filmando muchísimas series. Tengo una amiga que está en Matrix, en la nueva versión de Matrix, y está filmando ya en Berlín. Poco a poco se están abriendo ciertas producciones. En México el panorama todavía es muy incierto, ¿no? Yo antes de que empezara esto estaba haciendo una serie de la que hice 2 capítulos y faltan hacer 8 más, y pues por ahora no hay ninguna fecha todavía de regreso. Se habla mucho de los protocolos, ¿no? De los nuevos protocolos que va a haber, ¿no? Ya sabes, lo de siempre, ¿no? Chequeo de temperatura a la entrada, a la comida y a la salida. Todo el crew traerá tapabocas, la cámara no puede estar a menos de 1 metro del actor. Pero pues sí, hay cosas que tendrán que ser como eran, ¿no? O sea, va a ser muy complicado, Enrique. O sea, piensa que si hay una escena con 500 extras, ¿no? Pues eso, ¿cómo filmas eso? O sea, hay mucho camino todavía por delante para ver cómo va a funcionar eso. Y el tema de los cines también es muy incierto, ¿no? Yo tengo una película que está por salir en Estados Unidos que se llama Half Brothers, que es la primera película que produje en Estados Unidos con un estudio que se llama Focus Features. Estábamos planeados para salir por estas fechas y están evaluando todavía cuándo saldremos, ¿no? Y la sensación que me da cuando hablo con gente de la industria en Estados Unidos es que todo el mundo está esperando la nueva película de Christopher Nolan, que se estrena en unas semanas, ¿no? Y ese es como el termómetro que todo el mundo está esperando, ¿no? O sea, si la gente va a los cines a ver la película de Christopher Nolan, eso querrá decir que la gente va a volver a los cines. Si la gente no va a ver eso, pues entonces empezará a pensar en cómo estrenar estas películas a través de video on demand, ¿no? No únicamente Netflix y Amazon, sino que tú puedas contratar la película desde tu casa, ¿no? En iTunes o en una plataforma y la puedas rentar, ¿no? En fin, o sea, va a ser muy complicado, se va a mover mucho la industria, y como te decía al principio, creo que nadie te puede dar una respuesta todavía muy, muy certera de lo que va a pasar, pero eso es lo que yo escucho y es lo que se comenta ahora. Y del teatro ni hablar, porque es todavía peor, ¿no? Porque es un asunto presencial, ¿no? Y del teatro, sí, eso sí, el teatro sí me parece algo más grave todavía, Enrique, porque pues se habla de pronto de abrir ciertos teatros al 20%, al 25%, pero pues eso no te permite como productor salir adelante. O sea, no puedes mantener una obra de teatro con una entrada del 20%, ¿no? Entonces, al menos no ahora, o no de las maneras que yo sé hacer teatro, ¿no? Como actor y como productor. Entonces, de pronto, pues no sé, supongo que habrá que esperar un poco más o pensar en alternativas como el teatro al aire libre, ¿no? El Shakespeare in the Park, ¿no? Que es muy famoso en algunos países, que se replicó hace algunos años aquí en México. Creo que Claudio Sodi, que es un productor de teatro muy querido, hizo como esta versión del teatro en el parque. Creo que por ahí en el museo, por el Museo Tamayo, me parece que armaron como este teatro redondo al aire libre donde hacían obras de teatro. Creo que eso puede ser una posibilidad, porque insisto, al estar en los espacios abiertos aparentemente son mucho más seguros, y creo que eso de alguna manera podría pues representar un regreso, ¿no? A eso, o no lo sé, te digo, son especulaciones, nada más. Pues muchas gracias, Luis Gerardo Méndez, por esta conversación, para este espacio. Gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti, Enrique, te mando un abrazo. Cuídate mucho, hasta luego. Ojalá que pronto, muy pronto, se reanude la industria del entretenimiento y la cultura. El teatro, los conciertos, el cine, la danza, todas esas cosas que enriquecen nuestro ser, que hacen que seamos
la sociedad que somos y que va a documentar en lo que nos estamos convirtiendo. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y gracias por una semana más en este espacio, porque estaremos en una nueva realidad, pero aislados nunca.